Bendito el que vive. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 1 hasta el verso 7. ¿Lo tiene la iglesia? Amén. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por tu gloriosa y poderosa palabra. Como nos ministraste poderosamente en la primer parte del mensaje a esta iglesia de Éfeso, en este momento, Señor, nuevamente tú nos vas a bendecir poderosamente. Habla a la iglesia que al salir de este lugar, este pueblo que ha venido con hambre, con necesidad de oír un mensaje de parte de Dios, todos puedan salir bendecidos y edificados para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, porque tenemos hambre de tu palabra maravillosa. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Puede sentarse. Esta es nuestra segunda parte y estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y empezamos con la iglesia de Éfeso, luego estaremos considerando la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y vamos a concluir nuestro estudio con el mensaje a la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Muy bien. Vamos a avanzar con el versículo 2 porque ahí nos quedamos hoy temprano y queremos continuar con la ayuda del Espíritu Santo desarrollando este tema y hacer un análisis profundo para que toda la iglesia, aleluya, pueda ser edificada a través de la revelación de su palabra. El versículo 2, ahí vamos a leer, dice la palabra: y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Hermanos, la iglesia de Éfeso tenía una buena característica. Ellos sabían distinguir entre los verdaderos y los falsos maestros. Obviamente enseñaba temprano de que el apóstol Pablo se quedó en Éfeso 3 años, hermanos. En ninguna otra iglesia Pablo se quedó tanto tiempo como en Éfeso. Y dijimos que la iglesia de Éfeso quedaba, no sé si podemos ir a otras imágenes donde está el mapa, quedaba en un puerto, en una isla. Ahí estaba cerca algunas islas, gloria al Señor. Y
Éfeso era una ciudad de mucho comercio, pero lo que sobreabundaba era la idolatría, era la depravación. Se vivía en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Y Pablo tuvo que detenerse, hermanos, quedarse para formar hombres, mujeres de carácter, que cuando los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos predicadores quisieran infiltrarse dentro de la iglesia de Éfeso, hubieran hombres y mujeres que tuvieran, hermanos, el carácter y el discernimiento espiritual para identificar a los falsos cristianos. Esa es una buena característica que una iglesia como esta deberíamos de tener. Tener, hermanos, discernimiento y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar a los falsos maestros, a los falsos predicadores. Y aquí dice, y que no puede soportar a los malos. Eso eran los malos cristianos que querían infiltrarse a la iglesia de Éfeso para causar daño dentro de la obra de Dios. Ahí Dios, hermanos, a través de Pablo forma un hombre de gran elemento, de gran potencial, como lo era Apolos, que la Biblia dice que era ferviente en la palabra. Era un hombre elocuente en el conocimiento de la palabra. Pero también Pablo, gloria al Señor, deja al primer pastor de la iglesia de Éfeso y, hermanos, y ordena a Timoteo como el primer pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran los malos? Eran la gente mala que llegaban a sembrar cizaña al pueblo de Dios. Hermanos, siempre en las congregaciones hay gente experta para sembrar cizaña dentro del pueblo del Señor. Y es ahí donde cada cristiano debe tener el carácter de identificar lo bueno y lo malo. El apóstol enseñó estas palabras: oídlo todo y retened lo bueno. Ayer fui invitado a predicar allá a Sterling un ratito, una pequeña reflexión, y se acercaba un anciano a la mesa donde estábamos ahí con mi esposa y me empieza a contar muchas cosas, esto y lo otro y lo otro, y yo solamente lo único que hice fue escucharlo. Y después que habló tanto me dice, mire, me dice, discúlpeme que le hablé demasiado, espero que no lo haya molestado. No le digo yo, la Biblia es clara: oílo todo y retener lo bueno. Así que lo poquito bueno que usted dijo, eso es lo que yo me llevo, le digo. Así le dije, lo poco bueno que usted habló, eso es lo que yo me llevo. Pero cuando Pablo dice, oílo todo, retener lo bueno, ¿sabe lo que está diciendo? Que debemos de alcanzar un nivel de madurez espiritual, que usted puede estar maduro, hermanos, puede estar arraigado en la palabra del Señor, que puede tener la capacidad de escuchar a un falso y no dejarse mover. Y Pablo dice, oídlo todo y retened lo bueno. Entonces la gente mala que se habían infiltrado a la iglesia de Éfeso eran gente, hermanos, que querían sembrar cizaña dentro del pueblo del Señor. Y en este mismo verso los identifica quiénes eran. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo dije temprano y lo voy a volver a repetir. Este asunto, hermano, de los apóstoles, eso no viene desde hace 10, 20 años atrás. La iglesia de Éfeso fue fundada en el año 60 después de Cristo. Y desde el año 60 ya habían falsos apóstoles. Esto no es un asunto nuevo.
Esto no es un asunto, ¿verdad?, que alguien inventó hace 20, 30 años atrás. No, ya la iglesia de Éfeso venía luchando en contra de esa ola de los falsos apóstoles. Y dice, y los has probado y los has hallado mentiroso. Glorioso el nombre del Señor. Pablo, hermano, se aseguró que antes que él saliera de Éfeso, se aseguró de haber formado a la iglesia de Éfeso. Estos mensajes son para formar a la iglesia, para que esta iglesia cada día vaya creciendo sólida en la palabra del Señor. Que usted y yo podamos, hermanos, tener una idea más clara de los tiempos que nos ha tocado que vivir. Glorioso el nombre del Señor. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mire, en la traducción griega esta frase lee así: y pusiste a prueba a los que asimismo se dicen ser apóstoles. Y pusiste a prueba a los que asimismo se dicen ser apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado en hebreo, pero en el griego quiere decir emisario. Y los has hallado falso. Tenía la iglesia de Éfeso una madurez espiritual en la palabra. Esa debe de ser, hermano, el nivel de madurez que esta iglesia y muchas iglesias en el mundo deben de alcanzar. Una madurez espiritual, formar una iglesia sólida, preparada, una iglesia estable, una iglesia que ningún viento, ninguna doctrina falsa pueda mover al pueblo del Señor. ¿Cuántos bendicen su nombre? Y lo has probado y los has hallado mentiroso. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, no se tragaba todo el cuento. Esta iglesia estudiaba a la gente. Los probaban. ¿Cómo los probaban? A través de la palabra. Escuchaban atentamente el mensaje que ellos presentaban a la iglesia, y a través de la Biblia ellos se daban cuenta si el mensaje era de Dios o no era de Dios. Por ello la importancia que el cristiano, hermanos, debe de siempre tomar la Biblia, meditar en la palabra del Señor. Es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios que nos da vida, que nos da crecimiento espiritual. Es el poder de la palabra, aleluya, que hace que el cristiano cada día pueda crecer, pueda ser un cristiano formado, estable en la palabra del Señor. Cuando somos formados en la palabra, seremos de mayor impacto y de gran bendición para nuestra comunidad donde vivimos. Glorioso el Señor. Éfeso fue enseñada a ser una iglesia celosa a la sana doctrina. Fue formada por verdaderos apóstoles como Pablo, como Juan, que vivió, hermanos, la mitad de su vida en Éfeso. Vaya conmigo al libro de Hechos rápidamente, capítulo 17 y versículo 11. Aquí encontramos una iglesia. Esta iglesia era modelo porque escudriñaban cada día las escrituras. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire la siguiente frase: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se da cuenta? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué bonito que así fuera esta iglesia. Que todos al escuchar un mensaje lleguemos a casa o durante la semana escudriñemos las escrituras para ver si el mensaje que se predicó era de acuerdo, estaba
ligado a la palabra de verdad. La palabra apóstol, lo acabo de mencionar, viene de la palabra hebrea que significa enviado. Eso quiere decir apóstol, enviado. Hermanos, la orden de la gran comisión que Jesús nos dio no nos envió como apóstoles, sino nos envió a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, éste será salvo. En ningún momento Cristo ordena a su iglesia a constituir más apóstoles. La gran comisión es ir y hacer discípulos, no ir y hacer apóstoles. Él los constituyó en su momento, en su tiempo, y fueron 12 apóstoles los que el Señor preparó, capacitó, los formó, los delegó, y ellos nos escribieron muchas cartas que son importantes y son relevantes para nuestra vida cristiana. Entonces, que quede claro que la comisión no es ir y formar más apóstoles. La comisión es ir y hacer discípulos. El cristiano debe de convertirse en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que le ha dado la espalda al mundo y ha empezado a seguir las pisadas de su maestro. Un discípulo es alguien que está ganando almas, que está compartiendo el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos. El discípulo de Cristo es aquel que tiene pasión por las almas, que está entregado al servicio de la obra de Dios, que ama la obra, que desea que la obra de Dios vaya avanzando día a día. Ese es un verdadero discípulo. Todos los que estamos aquí deberíamos de convertirnos en verdaderos discípulos apasionados por el reino de Dios. Glorioso el que vive. Maravilloso el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que tener el mismo cuidado que tenía la iglesia de Éfeso. Debemos de tener cuidado con los predicadores que usted escucha en la radio, que usted escucha en la televisión, que usted escucha a través de las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Y lo prediqué en la primera parte, que nuestras obras serán probadas por el fuego. Ahora vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. Porque aquí la iglesia de Éfeso había probado a los verdaderos y a los que eran falsos apóstoles. Quiere decir que desde el año 60 después de Cristo ya existían falsos apóstoles. Y lo existen hasta el día de hoy también, hermanos. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 4. Y del 4, hermanos, vamos a saltar al 13, 14 y 15. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este es Pablo exhortando a la iglesia de los Corintios. Nótese que la iglesia de los Corintios toleraban a todo falso maestro, apóstol, predicador. No así la iglesia de Éfeso. Hoy muchas iglesias le dan la bienvenida a quien sea. Me estaba contando una hermana que va a un instituto bíblico, miembro aquí de la iglesia, que en el instituto donde ella está estudiando, el pastor general invitó a alguien a predicar. Y ellos son de buena doctrina, de sana doctrina. El problema es que los predicadores, la mayoría están cambiando, hermanos, su estilo, su fe,
sus creencias, sus convicciones, sus principios en la palabra de Dios. Y dice que a la hora del mensaje empezó a agarrar la botella ungida, a tirarle agua a todo mundo. Y no doy el nombre porque quizás la mayoría lo conocen de este pastor, un buen pastor de buena doctrina. Y el pastor se levanta y no hallaba qué hacer. Hermano, que nos venga un loco así, yo lo siento inmediatamente. Lo siento, yo le quito el micrófono porque, hermano, necesidad de palabra. Aquí hay madera, aquí hay palabra de Dios en esta iglesia. Nosotros lo hacemos, gloria al Señor, para que la iglesia también de alguna manera sea edificada. Pero a veces los predicadores cambian, hermanos. Y para que un predicador en 40 minutos o en 60 minutos nos venga a hacer un desastre en la iglesia, y todos los años que hemos venido construyendo la obra, trabajando en la obra, edificando la iglesia, formando a los hermanos, el gran trabajo que se ha hecho, para que alguien en un mensaje destruya todo el trabajo, no es posible. La iglesia de Éfeso no era una iglesia tolerante. Ellos sabían probar a los verdaderos y a los falsos. Pero aquí la iglesia, los corintios, no. Pablo dice, bien los toleráis. Ellos le daban la bienvenida a quien sea. Versículo 13. Porque estos son falsos, ¿cómo dice ahí? Apóstoles. Se da cuenta, hermano, que no solamente a Éfeso habían llegado los falsos apóstoles, ahora lo vemos en la iglesia de los corintios. Ahí estaban los falsos apóstoles también. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow. Tremenda la palabra del Señor. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando nosotros vemos las obras de estos falsos predicadores, nos damos cuenta que sus obras manifiestan que no son verdaderos, que no son de Dios. Cuando empiezan a hacer cosas que no van dentro de la palabra de Dios, que empiezan a crear un teatro, un show dentro de un servicio cristiano para llamar la atención. El Espíritu Santo no necesita que le hagamos un show. El Espíritu Santo se glorifica en un corazón contrito y humillado. Si alguien está enfermo, el Espíritu Santo es poderoso para sanar al enfermo. No se necesita hacer un espectáculo. No. El Espíritu Santo, Dios, no necesita de espectáculo para glorificarse en medio de una congregación. La Biblia enseña que donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cuando hay una iglesia que ama la palabra, que ama la sana doctrina, que entiende el mensaje de Dios, ahí el poder de Dios puede caer sobre esa iglesia. Ahí el poder pentecostés se puede derramar. Ahí van a haber milagros, ahí van a haber sanidades, ahí van a haber prodigios. El enfermo será sano, aleluya. El cautivo será libre, el pecador recibirá el perdón de sus pecados. Y yo le pregunto, ¿y quién hace la obra? La hace el Espíritu Santo. Él hace como Él quiere hacer y como Él desea glorificarse en medio de su pueblo. Dele su ofrenda de aplauso al que vive. Glorioso el Señor, aleluya. Pero hoy vemos a esta cantidad de falsos queriendo, hermanos, formar un teatro para llamar la atención. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de Dios. Pero cuando Dios está en medio de un hombre, en medio de la casa de Dios, hermano, Dios se glorifica de una manera poderosa y especial.
En estos últimos servicios nosotros hemos estado viendo, hermanos, el mover de Dios en esta iglesia poderosamente. Y aquí no necesitamos crear un teatro, un show, aleluya. Aquí es el poder de Dios que desea glorificarse en medio de su pueblo. Glorioso el Señor. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que active sobre nosotros un don maravilloso, que es el don de discernimiento. Éfeso lo tenía. La iglesia de Éfeso era celosa en la palabra. Eran diligentes, eran cuidadosos en la palabra del Señor. Vamos al versículo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y ha sufrido. Esta era una iglesia que había sufrido. Una iglesia, gloria al Señor, que había trabajado fuerte. Una iglesia que había tenido paciencia, gloria al Señor. Y hablamos hoy temprano de la paciencia. Pero esta era una iglesia que había tenido tanta paciencia y habían soportado a tantos falsos apóstoles, maestros, cristianos que querían causar daño en la obra de Dios. Y por eso Dios le dice a Éfeso en el verso 3, y ha sufrido. Hermano, una de las características de una iglesia es que las verdaderas iglesias sufren. Hay gente que no alcanza madurez espiritual. Y cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia está creciendo, como está esta iglesia, la gente se goza, la gente está, pastor, ahí estamos con usted. Pero cuando Dios pasa a la iglesia por una temporada de sufrimiento, ¿será que la gente todavía tendrá la convicción de que Dios está con su iglesia? Ahí es donde Dios prueba a los verdaderos cristianos. Hermanos, al principio de nuestro ministerio sufrimos. Y siempre hemos sufrido. Pero sufrimos una temporada dura como iglesia. Pero en medio de ese sufrimiento, hermanos, vimos nosotros la gloria de Dios. Vimos la mano de Dios y parecía que el sufrimiento no terminaba y estamos en lo mejor del sufrimiento como ministerio. Y de repente una de las paredes del templo, hermanos, empieza, ¿verdad?, a abrirse en la parte de abajo. Y nos dicen que tenemos que irnos temporalmente y estamos en un tiempo difícil como iglesia. Y yo dije, solo esto faltaba. Y nos vamos aquí por la Viula, aquí en Alexandria. Ahí estuvimos en una estación de bomberos. Aquí está Junior, hermano Amílcar y no me recuerdo qué otro hermano nos ayudaban en la mañana. Teníamos que ir a quitar un montón de mesas y sí, hermanos, que ahí jugaban bingo el sábado en la noche y teníamos que ir el domingo en la mañana. Era una sudada que pegábamos de 3 horas, pero teníamos que ponernos pilas para luego a las 12 salir para la casa, cambiarnos, regresar nuevamente. Hermanos, sufrimos terrible y nos encontramos, ¿verdad?, con una parejita de hombres ahí que nos hicieron la vida imposible en la estación de bomberos. Nos culparon de algunas cosas que nosotros ni por cerca habíamos hecho, y el enemigo se nos levantó fuertemente y mucha gente, ¿verdad?, pensando y bueno, y Dios estará con ellos o no, y qué hacemos y todo esto. Mire, hermano, fue una temporada de sufrimiento difícil, pero le voy a decir algo: en ese sufrimiento yo nunca bajé la guardia, me mantuve creyéndole a Dios que después de ese sufrimiento Dios sacaría a flote al ministerio. Dios iba a respaldarnos de una manera mayor y poderosa como Él lo ha hecho. Dios es fiel. Las verdaderas iglesias pasamos por un sufrimiento, y aquí el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso: y has sufrido, iglesia, y has tenido paciencia. Nuevamente resalta la palabra paciencia. Aquí habla de la paciencia que habían tenido en soportar la idolatría. Mire, aparte de que tenían que soportar y tenerle paciencia a tantos falsos maestros, apóstoles, cristianos, esta iglesia
había soportado, hermanos, las fuerzas de la idolatría que se movía en Éfeso. Éfeso era una ciudad idólatra. Ahí en Éfeso, ellos adoraban, hermanos, a la diosa Diana. Esta diosa Diana, cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19, ahí encuentra usted a Pablo, gloria al Señor, en Éfeso. Ahí encuentra a hombres de Dios predicando el evangelio. Pero lo que se les oponía a ellos era, hermanos, la idolatría. Ahí esa gente tenía, hermanos, a la diosa Diana, con el perdón de los hermanos mexicanos que están acá, que gloria al Señor, ya están salvos. Es como ir a México, ¿verdad? Y la Virgencita. Ahí se menciona a la Virgen hasta decir ya no. Lo mismo era en Éfeso. Tenían a Diana como una diosa. Y mire, el servicio del culto a Diana era tan popular, atraía tanta gente porque Diana era la diosa de la sexualidad. Para usted integrar a la comunidad de la diosa Diana, ella tenía sus sacerdotisas. Y para usted ser recibido a la comunidad de ellos, usted tenía que tener relaciones sexuales. Y era tanta la idolatría, hermanos, que a Pablo y a los hombres de Dios les costó penetrar el evangelio en medio de esa idolatría. Pero aún en medio de eso, hermano, Dios establece su obra bendita. Y por eso Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: iglesia, ustedes han sufrido. Ustedes han sufrido por mi nombre. Ustedes han sido una iglesia que se han mantenido. Han soportado tanto, glorioso el nombre del Señor. Y han tenido paciencia. Pero hay un pero acá en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, llegó un tiempo que la iglesia de Éfeso empezó a bajar la guardia. Al igual que muchas iglesias hoy en nuestras ciudades, iglesias que más antes eran iglesias de poder, de presencia, de fuego, donde se predicaba la sana doctrina, la palabra del Señor, han empezado a bajar la guardia. Han empezado a suceder lo que estaba sucediendo en Éfeso. Han empezado a perder su primer amor. Nosotros podemos, hermanos, dejar de amar a Dios, pero Dios siempre nos amará a nosotros. Dios seguirá siendo fiel aunque nosotros le seamos infiel. Él seguirá siendo un Dios fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Yo le digo a los cristianos que están perdiendo su primer amor: es hora de levantarnos, es hora de recordar. Por eso el Señor le dice: recuerda de dónde has caído. Usted tiene que recordar cómo es que vino su enfriamiento espiritual. La gente piensa que, hermano, se pone fría espiritual de la noche a la mañana. No. La gente, gloria al Señor, empieza a bajar la guardia por muchos motivos. Y cuando usted ve ya a los cristianos prácticamente en el mundo, cuando han perdido su primer amor, hermano, no le podemos echar la culpa a Dios ni a la iglesia. Nosotros somos responsables. El fuego de Dios debe estar encendido en nuestros corazones. Somos nosotros, aleluya, que tenemos que venir al horno a calentarnos, aleluya. Tenemos que venir a la presencia de Dios para que su Espíritu Santo llene nuestras vidas con su presencia. ¿Cuántos dan un gloria a Dios al que vive? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo un cristiano puede darse cuenta si ha perdido su primer amor?
Cuando el cristiano deja de congregarse, no dejando, dijo el apóstol, y congregarnos como algunos ya lo tienen, hermanos, por una rutina, por una costumbre. Yo le he enseñado a la iglesia que el día domingo, hermanos, o cualquier día que tengamos culto en la iglesia, desde la mañana que usted se levanta, en usted no debe de cruzar el pensamiento, bueno, ¿será que hoy voy a ir a la iglesia o no? No, usted automáticamente debe levantarse y usted decir, este es el día que hizo el Señor, hoy me alisto, hoy me baño, si no me había bañado todo el mes, pero hoy me alisto, me baño y me voy para la casa del Señor. Hoy es un día de estar en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Hermano, cuando estamos en la casa del Señor, somos bendecidos. Cuando estamos en la casa del Señor, el compañerismo dentro de la obra de Dios, eso nos anima, nos fortalece. Aleluya. El Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es cuando estamos en esta atmósfera de gloria donde Dios empieza a rejuvenecer nuestra fuerza. Es ahí donde el enfermo recibe sanidad, recibe milagro. El que vino débil se va fuerte. Aleluya, porque la presencia del Señor fortalece nuestras vidas. Aleluya. Vamos, denle su ofrenda de aplauso al Señor. Cuán importante es congregarnos. Cuando el cristiano deja de congregarse, empieza a perder su primer amor. Qué bonito es ver, hermanos, a los cristianos nuevos, ¿verdad? En su primer amor. Se desesperan por ir a la reunión familiar. Ahí están en las actividades, son los primeros de venir y son los últimos de irse. Pero cuando el cristiano, hermanos, está perdiendo su primer amor, son los últimos de llegar al culto. Cuando ya ha pasado la ofrenda, llegan algunos. Sí, ¿verdad? Y el pastor dice, hermanos, pónganse de pie. No he dicho que se pongan de pie y ya están allá en el parqueo, ya saliendo. Porque han perdido su primer amor. ¿Cómo saber que un cristiano ha perdido su primer amor? Cuando deja de orar. La oración es como el combustible, es la gasolina para el cristiano. Es la oración que nos mantiene por lo menos flotando en el espíritu. Se necesita, hermanos, la oración. La oración es una arma poderosa. Satanás tiembla no cuando ve a un cristiano danzando y hablando en lengua. El diablo tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas orando, porque los cielos se abren. La oración es poderosa. La iglesia que está en el primer amor está orando. Señor, mira el crecimiento de la iglesia Centro Mundial Evangélico. Señor, sigue trayendo a los pecadores. Que cada inconverso que llegue a un culto, la palabra lo toque, la palabra lo ministre. Que salga de ese lugar convertido, salvado, perdonado, restaurado, con la vida, la salvación de Dios. Que el enfermo que llegue, Señor, sea sano. Esa debe de ser la oración de un cristiano que no ha perdido su primer amor en el Señor. Aleluya. Orando por la iglesia. Señor, oro por la reunión familiar. Que en mi reunión familiar hayan milagro. Aleluya. El poder de Dios descienda. Que la palabra sea viva. Que la palabra edifique. Cuando estamos en el primer amor, amamos la iglesia, amamos los pastores, amamos a los líderes, amamos a los miembros de la iglesia. Estamos orando los unos por los otros. Cuando estamos en el primer amor, la gente ama estar en la presencia de Dios. La gente no quiere irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque es grato, es agradable, es dulce, es hermoso estar en el primer amor. Hermano, si usted está perdiendo su primer amor, hoy el Señor te dice: recuérdate a dónde dejaste tu amor. Recuérdate qué mes, qué año, aleluya, empezaste a bajar la guardia. Recuerda. Y cuando recuerde, dile al diablo: hoy me levanto,
Voy a volver a mi primer amor. Voy a volver a encender el fuego de Dios. La llama que se estaba apagando volverá a encenderse. El fuego que se estaba apagando volverá a encenderse. El amor, el diablo no me lo va a quitar. Yo quiero vivir en el poder de Dios. Póngase de pie por 10 segundos y adore a Dios un momento. Aleluya, siento la gloria de Dios en este lugar. Hay que volver a nuestro primer amor. Recuerda, iglesia. Adore a Dios, hermano. Adore la presencia de Dios un momento. Oh, glorioso el Señor, glorioso, glorioso. Anda aquí, ascenda la Masaya. Ay, yo siento el poder de Dios. Hoy el Señor, hermanos, a los que vinieron a este segundo culto, el Señor le está hablando a la iglesia. Recuerda, recuerda a dónde dejaste tu primer amor. Recuerda, recuerda, recuerda. Gloria al Señor. Hay que volver al primer amor. Glorioso al Señor. Levanta tu mano y adora su presencia un momento. Levanta tu mano y adora su presencia un momento. Aleluya. Cuando un cristiano ha perdido su primer amor, es cuando deja de evangelizar. Hermano, si el mes pasado usted no abrió la boca para evangelizar a alguien, es señal de que usted está perdiendo su primer amor. Wow, siento a Dios. Te adoramos. Vamos a decirle: Señor, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Éfeso tuvo cientos de problemas, batallas, luchas, sufrió. Una iglesia paciente, pero una iglesia celosa en la palabra. Una iglesia que amaba la palabra. Una iglesia, aleluya, que no había perdido el apetito por la palabra de Dios. Te adoramos. Sube, hermana Blanca, los hermanos suban. Levanto mis manos. Vamos a adorarle así, de esa manera. Mientras que la iglesia adora al Señor un momento, yo voy a hacer el llamado. Tenemos un amigo con nosotros. Yo quiero decirle a nuestro amigo que ha perdido esa comunión con Dios, a Carlos Daniel Fernández Paz. Hoy el Señor, Carlos, te llama y te dice: regresa, mi amor. Carlos, yo quiero tener comunión contigo, te dice el Señor. Hoy el Señor te salva. Hoy el Señor te perdona. Levántate de esa banca en el nombre de Jesús. Levanto mis manos, pienso a sentir el fuego. Aleluya, levántalo, adóralo. Éfeso fue una iglesia sufrida. Y Dios le dice: Éfeso, recuerda, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, iglesia. Hay que volver a anhelar esos cultos de gloria, cultos de milagros, cultos de avivamiento, cultos de poder, cultos de fuego, culto de derramamiento del Espíritu. ¡Oh! Mis manos, aunque no tenga fuerza. A veces las fuerzas se nos terminan, hermano. Y cuando estamos sin fuerza, el Señor dice: recuerda, aunque tenga 1000 problemas, vamos a adorarlo a Él. Cuando levanto mis manos, una unción que me hace cantar. El fuego. Hermano, mientras que usted está adorando, póngale la mano a alguien. Póngale
Los servidores, muévanse, hermana Kenia, póngale la mano a alguien ahí. Viniste a alguien, alguien necesita ser ministrado. Recote Samay, todo esto es posible. Que yo soy el Dios. Y a pesar de tu dolor, tu sufrimiento, y a pesar de las batallas, las luchas, mi mano poderosa siempre te ha sacado adelante. Y hoy el Señor te dice: yo tengo el control. Oh, rocoso manda Dios. Yo tengo el control. Endo que asama la hizo que está la masada acá. Y babaseya acá la más. Siento a Dios. Fuego. Oh, babaseya acá. Siento el fuego de Dios. Oh, la presencia de Dios ahora. Más. Yo tengo el control, hija mía. En el momento que te has sentido desesperada y angustiada, ¡ay! Ha sido mi mano poderosa. ¡Oh! Yo nunca te he abandonado, nunca te he dejado. ¡Ay! Mi mano de gloria ha estado contigo. Y hoy más que nunca, dice el Señor, yo confirmo. ¡Ah! Mi poder, mi gloria. ¡Oh! En el nombre de Jesús. ¡Ay! El poder de... ¡Ay, ay, 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 ay! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está Dios, está dando fuerza, hermano. Mira allá atrás el poder de Dios cayendo, el poder de Dios allá atrás. Hoy el Señor te dice: vuelve a tu primer amor, vuelve, 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 vuelve. Hoy Dios está dando fuerza. Mis manos se van, nuevas fuerzas tú me das. Esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Solo toca el piano, Edgar, y la batería, y mantente ahí adorando a Dios un momento. Siento que en este momento de silencio algo fuerte, hermano, se va a desatar. Yo ya voy a terminar. Bueno, ya terminé el mensaje. Esta serie queda acá. Pero el Señor me dice: no pares. El Espíritu Santo me dice: Joel, sígueme dando unos minutos más. Hay algo de Dios que va a suceder. Prepárese. Prepárese. Ya casi nos vamos. Aprovecha estos últimos 3 minutos que tenemos, hermano. Hoy Dios te dice: recuerda. Recuerda esos momentos en mi presencia. Recuerda ese milagro. Recuerda esa sanidad. Recuerda esa restauración. Recuerda cuando estuviste en mi altar adorando, ministrando mi palabra. Recuerda, dice el Señor. Oiga, el nombre de Jesús. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre ahora, pido, Dios mío, que fortalezca la vida de tu siervo. Que ese primer amor nunca, nunca, nunca se vaya a apagar de él. No, 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 no. Ay, 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 ahora. Fue poder de Dios. Ahora más. Ahora, Dios mío, que ese fuego nunca se apague. Que esa llama se mantenga encendida. Oh, desde la cabeza hasta los pies. Poder de Dios, poder, poder, poder. Más, más, más. Oh, en el nombre de Jesús, manténgase adorando a Dios ahí, hermano. Manténgase adorando a Dios, manténgase adorando a Dios. Manténgase adorando a Dios. Manténgase adorando a Dios. Porque yo soy tu proveedor. Y así me muestra el Espíritu. Esos momentos que has estado a sola en mi presencia, dice el Señor. Yo he visto cada una de tus peticiones. Sigue clamando porque yo voy a responder. La respuesta viene en camino, viene en camino, viene en camino, viene en camino. Ay, Soquia.
Ay, sorama que ascenda la más seca, tamaizo que asa. Poder. Ahora, fuego de Dios. Fuego, fuego. Fuego del poder de Dios. Fuego. Ay, más desde la cabeza hasta los pies. Ese fuego no se va a apagar. El diablo lo ha querido apagar. No podrá. No. Ay, el fuego va a estar encendido. Recibe en el nombre de fuerza nueva. Todo dolor, todo sufrimiento. El poder de Dios, la mano de Dios tocando vida. ¡Oh, más! ¡Oh, recibe! Señor, me muestra un espíritu de debilidad espiritual. Ahora, yo me levanto contra toda potencia del enemigo, toda fuerza que ha querido debilitar esta vida. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el fuego, el poder de Dios. Dios empieza a rejuvenecer tu fuerza como el águila. ¡Ay! Más recibe. Ahí está el poder de Dios activándose. Más. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos, de un minuto más al Señor. Siga adorando su presencia. Oh, aleluya. La mano de Dios está acá. El poder de Dios está acá. Padre, en el nombre de Jesús, toda dolencia por las llagas de Cristo. Ay, santidad, ay, soqueta. En el nombre de Jesús. Ahora toda enfermedad, ahora el poder de Dios por las llagas de Cristo. Bajo ese fuego y esa unción del Espíritu Santo, yo declaro, Señor, sanidad sobre la vida de tu siervo. Fuerza nueva por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dolor de cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora por las llagas de Cristo declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza ahora desaparece. Yo le hablo ese espíritu de dolor de cabeza ahora en el nombre de Jesús. Que salga fuera del cuerpo de Eric ahora por el poder de la palabra. Fuera. Le ordeno ese dolor de cabeza en el nombre de Jesús, que salga fuera de la vida de este niño ahora, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te declaro sano. Oh, en el nombre de Jesús. Venga, acérquese aquí. Quiero orar. Déjeme poner la mano. Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, yo pido que tu gracia, tu presencia y tu poder síguete revelando a la vida de ella. Que en este proceso, Señor, tú vas a entregarle victoria a ella en el nombre de Jesús. Todo ataque del enemigo, todo plan de Satanás cae por tierra en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está, sé que estás obrando, Señor, estás obrando. Es la mano poderosa de Dios. Sí, termina de hacer, Señor, la obra en la vida de ella. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de tus siervos, Padre, en el nombre soberano de Jesús. Gracias, Señor, por la restauración en ellos. Sé que vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de presencia. Serán mayores esos tiempos de los que Él vivió, mayores en el nombre de Jesús. Yo los curo, Señor, a ellos con la sangre gloriosa de Cristo. Todo plan de Satanás, toda obra del enemigo cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Los cubro, Señor, con la sangre, desde la cabeza hasta los pies, con la sangre. Ay, ay, ay. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Ahí la mano de Dios en el nombre de Jesús tocando. Gracias, Padre, por la vida de tu sierva, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ellos, Señor. Que ese primer amor que el diablo, Señor, ha querido sacudir, no se perderá. Esa llama se va a mantener encendida sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús, para la gloria y para la honra de tu nombre. Alguien puede dar un aplauso al Señor.
Levante su mano donde nos pedimos esta noche, Padre, gracias.